¿Cuál fue el primer rey que estudiamos, hermanos? Saúl. Después, el rey David y el rey Salomón. Cronológicamente, el sucesor de Salomón era su hijo. ¿Cómo se llamó el hijo de Salomón que ocupó el lugar? El hijo de Salomón, el sucesor de este tercer rey, que es el cuarto rey, es Roboam. Ese es el sucesor de Salomón, es el que le tocaba por la línea genealógica, nombrado y autorizado directamente por Dios. Pero aquí hubo un problema, hermanos. Por la desobediencia de Salomón, Dios le permitió a Salomón concluir 40 años de gobierno. Y también Dios le da la oportunidad a Salomón que su hijo ocupara el lugar, Roboam. Pero había una sentencia en contra de Roboam. Jehová le dijo: Salomón, tu hijo Roboam, él va a gobernar. Sin embargo, él ya no va a dirigir a todo Israel. Vino un profeta y ese profeta tomó un manto y dividió ese manto en 12 partes. Y le dijo: solamente tu hijo Salomón va a gobernar una sola tribu. Y Roboam sí quedó como rey, como el sucesor de Salomón. Podríamos decir que él es el cuarto rey, pero ya solamente de Judá. Cuando estudiemos los reyes de Judá, veremos que el primer rey de Judá va a ser Roboam. Pero, como menciono, la nación de Israel se divide. ¿Y quiénes son los que se quedan con el nombre de Israel? Los que se separaron, los que se fueron. Y fueron 10 tribus. 10 tribus son las que se dividen. Y esa tribu que se dividió se le conoció como Israel. La mayoría, o el reino del norte. Y el sucesor de Salomón, que fue Roboam, que se queda a cargo del reino del sur, solamente se quedó con 2 tribus, que fue Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. ¿Por qué sucede esto, hermanos? El rompimiento. Cuando Roboam muere, o cuando muere su padre Salomón y él queda en el poder, se entera el contrincante, que es el primer rey de Israel, del reino dividido. Jeroboam, hermanos, hoy vamos a estudiar, y el cuarto rey que aprenderemos hoy es Jeroboam. Casi son los nombres conocidos, pero debemos de distinguir que uno es el hijo de Salomón, Roboam, y Jeroboam es el que se queda con el reino del norte, el reino mayor, o la parte de las 10 tribus. ¿Quién fue este Jeroboam? Jeroboam fue un miembro de la tribu de Efraín. Aquí en el versículo 2 nos menciona la palabra del Señor que fue hijo de Nabat. Jeroboam fue un funcionario de Salomón, quiere decir que trabajó para el rey Salomón. Este Jeroboam fue el encargado de liderar el trabajo que hicieron los efraimitas o los de Efraín mientras se construía la torre de Milo, una torre que era para darle funcionamiento a la ciudad. Esta torre era una fortaleza para proteger a la ciudad. Y este Jeroboam, hermanos,
no estaba tan de acuerdo con el rey Salomón. ¿Qué es lo que no le gustaba del rey Salomón? Es de que el rey era muy estricto. Había colocado reglas o reglamentos donde agravó el yugo de la nación. Les empezó a exigir impuestos, lo que Dios ya les había anticipado. ¿Se acuerdan cuando Dios les dio jueces? Y el pueblo de Israel dijo: ya no queremos jueces. Le dicen a Samuel: pídele a Jehová que nos dé reyes. Y Dios dijo: está bien, quieren reyes, pero esos reyes les van a exigir impuestos, los van a hacer trabajar, el rey va a depender de sus hijos, o va a buscar a sus hijos para que trabajen para él, va a agravar el yugo. Y entonces cuando muere Salomón, y este hombre Jeroboam estaba en contra, de hecho él se levantó, hizo un complot, Jeroboam, en contra de Salomón. La idea era matarlo. Jeroboam quería quitar al rey del poder. Y cuando Salomón se entera, hermanos, que este hombre quería traicionarlo, Jeroboam, inmediatamente lo persigue. Entonces Jeroboam tuvo que huir al desierto, a Egipto. Pero cuando Jeroboam se entera de que ya Salomón había muerto, él regresa nuevamente. Y aquí dice en el versículo 2 que cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el que estaba en Egipto, dice, donde había huido, ¿se dan cuenta por qué había huido? Porque Salomón buscaba también para matarlo, porque él se estaba levantando en contra de él. Y el pueblo tuvo una brillante idea. Dijeron: vamos a llamar a Jeroboam, que es un líder, es un funcionario. También lo veían como un rebelde, una persona que no tenía temor. Imagínense, fue capaz de enfrentar al rey Salomón. Y si hubiese podido, pues lo asesina. Entonces el pueblo manda a llamar a Jeroboam. Toda la congregación de Israel le dicen: ven, vamos a hablar con el hijo de Salomón, que es Roboam, y vamos a decirle que él disminuya la carga. Lo que su padre nos impuso, ese yugo que impuso, pues vamos a decirle que sea más tolerante, que no sea tan estricto. Y así lo hicieron, hermanos. Llaman como su caudillo, como su líder a Jeroboam, y van frente al hijo de Salomón, Roboam. Dice: tu padre agravó el yugo. Dice: pero ahora que tú eres el nuevo rey, pues disminuye algo esa dura servidumbre de tu padre Salomón. Él puso un yugo sobre nosotros. Si tú aligeras esa carga y tú eres más tolerante con nosotros, dijo Israel, te vamos a servir, vamos a estar dispuestos a trabajar. Y Roboam, muy inteligente y muy sabio, él no dio una respuesta. A veces cuando estamos en alguna situación difícil o tomar una decisión, a veces queremos tomar decisiones arrebatadas y solamente decimos algo que no nace de nosotros. O a veces nos comprometemos y no vamos a cumplir. Pero Roboam dijo: ¿saben? Denme 3 días. Déjenme pensar 3 días y después regresan y yo ya les tengo una respuesta. Y el pueblo, pues contento, emocionado, pensaban que Roboam iba a acceder. ¿Y qué es lo que hace Roboam? Después de aplazar el tiempo, darse tiempo a él inteligentemente llama a los ancianos de Israel, a la gente con experiencia. Sabemos, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña que no podemos confiar en el consejo del hombre. De hecho, cuando el rey David, en el Salmo número 1, Dios le dice que es bienaventurado aquel varón
que no sigue el consejo de los hombres, porque el consejo de los hombres, aunque hay experiencia, han vivido mucho, saben hacer las cosas, pero a veces el hombre se equivoca. Es mejor escuchar el consejo de Dios, el consejo de la palabra del Señor. Pero Roboam pensaba que en los ancianos, en las personas de mayor edad, habría un consejo sabio. Y entonces llama a los ancianos, aquellos que habían estado con Salomón su padre, y él les pregunta: ¿cómo me pueden aconsejar a mí? ¿Qué debo de decirle al pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, si tú quieres agradar a ese pueblo para que ese pueblo también te sirva a ti, pues respóndeles de manera correcta. Accede a su petición, diles que tú vas a tomar en cuenta lo que ellos piden. Pero Roboam solamente escuchó el consejo de los sabios, de la gente mayor, e ignoró ese consejo. Dijo: no, estos están obsoletos ya. Ya el consejo de estos hombres es un consejo ya arcaico, ya pasado de moda. Y Roboam, siendo un joven, entonces a ese le ocurre otra brillante idea. Y dice: mejor voy a llamar a los jóvenes, los que tienen esa motivación, que tienen esa iniciativa, ideas más frescas. Y Roboam va y pide el consejo de los jóvenes y les pregunta: ¿qué me aconsejan? ¿Qué debo de contestarle al pueblo? ¿Debo de disminuir el trabajo a la nación? Y este es el consejo. Vean en el versículo número 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron así: hablarás a este pueblo que te ha dicho esas palabras. Dice: tu padre agravó nuestro yugo. Y ellos dijeron: mas tú disminúyenos algo. Pero dicen los jóvenes: no, tú vas a decirles lo siguiente, así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre Salomón os cargó de pesado yugo, mas ahora yo les voy a añadir a vuestro yugo aún más carga. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Roboam quiso ser más estricto. Y a veces pensamos que la disciplina, que la rigidez, la imposición de reglas, de reglamentos, tal vez en un sistema militarizado puede funcionar, pero no siempre. No, a veces solamente daña, maltrata. No, es que mis padres me enseñaron que así se corrige, así se aprende. Pero a veces no funciona, a veces no es lo correcto. Tampoco dejar sin disciplina. Pero vean cómo él se fue al extremo, porque los extremos son malos. No imponer rigidez es malo, pero también cuando se impone disciplinas exageradas, siempre va a haber rechazo. Dice: no, yo los voy a hacer trabajar más. Se estaban quejando, pues ahora van a ver conmigo. Y él pensó que ya había solucionado el problema, y no, hermanos, el problema se incrementó. Pasan los 3 días de plazo. Viene ahora Jeroboam ya como líder ya de este grupo para preguntar. Y entonces el rey, hermanos, Roboam les da la respuesta. ¿Y qué pasó? El pueblo se rebeló contra el hijo del rey Salomón. Se le puso en contra. Pero porque Dios había permitido. A veces Dios nos coloca como autoridad, pero a veces abusar de autoridad, Dios nos puede delegar esa autoridad que Él nos ha dado.
Si abusamos de la autoridad que el Señor nos ha dado, Dios nos puede reducir esa autoridad. Por eso hay hombres, líderes religiosos, que piensan que por tener una autoridad de parte de Dios, ellos pueden pisotear a la gente, manipularla, robarlos, mentirlos, buscar reverencia de parte de la gente, porque están abusando de esa autoridad. No, y Dios nos ha dado autoridad como hijos de Dios, pero no podemos, hermanos, sobre esa autoridad menospreciar a otros. Dice el versículo 15: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías. Ese es un profeta silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, vean, no les dio una respuesta, al contrario, cargó más el yugo. Dice, ¿qué parte tenemos nosotros con David? O sea, David prometió bendecir a su pueblo. David nos prometió que él iba a cuidar por el bienestar del pueblo. Ahora, ¿qué estamos recibiendo? Solamente menosprecio, solamente humillación. Dice, ¿no tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel? A tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Y aquí, hermanos, se dan cuenta cómo el pueblo se pone en contra de Roboam. Y pensando Roboam que aún tenía ese control, él envió a Adoram, que era un hombre que cobraba los tributos del pueblo. Vean cómo no accedía a las peticiones del pueblo, pero quería sacar los beneficios del pueblo, los impuestos del pueblo, pero no solamente es obtener tu beneficio, no. Esa iglesia a veces nos bendice, pero también nosotros estamos para bendecir a esa iglesia y debemos de trabajar por ella. ¿Y saben qué hizo el pueblo de Israel cuando Roboam, contento, manda a aquel que iba a cobrar los tributos, los impuestos? Lo apedrearon y este hombre murió. Ahí el rey Roboam se dio cuenta que ya el pueblo ya no estaba con él, y él tuvo que salir huyendo, Roboam. Y él viene y se establece en la capital, que es Jerusalén, y él únicamente, el hijo de Salomón, se quedó a gobernar a Judá, al reino del sur. Y así es como surge, dice versículo 19, así se apartó Israel, las 10 tribus de la casa de David, o sea de Judá, hasta hoy. Hasta el día de hoy, hermanos, las tribus están divididas, están separadas. En el estudio que llevamos los miércoles de los profetas menores, estamos hablando cómo estos profetas, ellos hablaron. A veces se menciona a Efraín, al reino del norte, a Israel. A eso nos referimos. O a veces le hablan al reino del sur, a Judá o a Benjamín. Es porque hubo una separación. Dice aquí, se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Están divididos. Cuando no hay acuerdo, cuando no hay diálogo, eso es lo que sucede. Hay problemas, hay conflictos. A veces nosotros queremos tener la razón. Nos creemos los dueños de la razón, pero a veces creamos conflictos. Es importante que cuando uno toma decisiones sabias, siempre tiene que haber un común acuerdo. Y sobre todo, hermanos, seguir el consejo de Dios. Porque a veces yo me siento con mucha sabiduría, muy letrado. No, es que yo soy un profesional, he estudiado mucho, conozco mucho. Sí, pero a veces no se trata de eso. A veces se trata de buscar unidad, de buscar la paz, la armonía del hogar, de la casa. A veces quiere ser muy disciplinado. Tampoco estamos hablando que no se va a imponer disciplina. No, porque ese es el otro extremo. También por ahí comienza el libertinaje. Imponer disciplina, pero siempre de acuerdo a el estándar de Dios, a la palabra del Señor Jesucristo.
Y vean aquí en el versículo 20, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey. ¿Sobre qué? Sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Después fueron los de Benjamín con la tribu de Judá, pero Jeroboam, ya cuando se divide Israel, Jeroboam es el que queda como el monarca de Israel. Por eso mencionamos que Jeroboam es el cuarto rey que tiene Israel, pero el primer rey ya como una nación dividida. Este hombre, Jeroboam, hizo algunas cosas importantes. Entre ellas, defendió al pueblo. No es de que se puso de acuerdo con el pueblo o aprovechó de la situación. No, él ya desde antes de que estuviera Roboam en el poder, a él no le gustaba la injusticia. Y a veces, hermanos, qué difícil es que cuando nosotros vemos situaciones donde se abusa de las personas o aquellos que se autonombran como superiores, inteligentes, quieren ser vivales y perjudicar y dañar a otras personas. Cuando vemos injusticias así, no nos gusta que la gente actúe de esa manera. Pero no solo debemos demostrar nuestro desacuerdo, sino también tenemos que hacer algo. No conformarnos en que están maltratando los derechos de alguien, están dañando los derechos de alguien y solamente nosotros vemos esa injusticia y no hacemos nada. No, tenemos que ayudar, tenemos que bendecir a otros. Y un ejemplo muy claro es ver cómo el enemigo a veces daña las vidas de la humanidad, los vicios, las drogas, el pleito, la pelea. Satanás usa la división, el enemigo usa la desintegración para dañar los hogares. Y tenemos que actuar nosotros para ayudar, para bendecir a esas familias, aquellos que están en necesidad o aquellos que están siendo perjudicados, dañados por otras personas que se creen superiores. No permitir ningún tipo, ninguna clase de injusticia. Y esto es lo que hizo este hombre, Jeroboam. Él no estuvo de acuerdo. No es que estaba en contra de la autoridad, porque eso es muy diferente. Cuando alguien está en contra de la autoridad, que aunque la autoridad esté trabajando bien o está haciendo las cosas correctas, en este caso el rey Salomón estuviera haciendo las cosas correctas y él estuviera en contra de él, eso Dios lo condena, hermanos, cuando estamos en contra o en rebeldía de la autoridad. No, Dios no nos aprueba. No, se trata de cuando estamos en contra de cosas que se están haciendo incorrectamente. Todo lo que está sucediendo en nuestro país, hermanos, nos quieren presentar un sistema que, pues de que es lo mejor y hay mucha transformación, mucho avance, pero cuando estamos viendo lo que sucede, hermanos, como hay en lugar de transformación, hay una degeneración. Están transformando los principios bíblicos en principios de inmoralidad. Y no se trata de estar en contra de nuestra autoridad, no, es estar en contra de malas acciones que no son las correctas. Eso es lo que hizo este hombre, hermanos, Jeroboam. Y la única forma en que podemos nosotros levantarnos es en oración, clamando a Dios, que Dios bendiga a nuestro México, que Dios perdone a nuestra nación. Porque esto es la consecuencia, hermanos.
apoyar leyes contrarias a las leyes de Dios o estar en contra de las leyes de Dios, permitir la inmoralidad, permitir el pecado. Esto lo único que trae es consecuencia, maldad a nuestro país. Por eso pedirle a Dios que Él tenga compasión de nuestro México, pedirle a Dios que Él perdone todo pecado que se comete para que no vengan consecuencias a nuestra nación. Que Dios tenga misericordia, hermanos, aún de nuestros gobernantes, que Dios los ilumine, que no toleren el pecado. Tal vez a veces hay una represión, a veces son forzados a tomar decisiones incorrectas, pero que Dios les dé la sabiduría, que dé la inteligencia para hacer lo correcto. Dios quiere hombres, o Dios quiere Jeroboames, que verdaderamente busquemos estar del lado de la justicia, de la equidad, de la bendición. No del abuso, no de la extorsión, no del maltrato, de la impunidad. No, sino tenemos que alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dale la gloria al que vive en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Este hombre fue nombrado, y aunque el rey de Judá reunió, dice el versículo número 21, Roboam viene a Jerusalén ya derrotado, ya el pueblo lo había pues desechado del trono. Él viene a gobernar, reúne a sus 80,000 hombres guerreros escogidos para hacer la guerra. Pues dijo, ya me ganaron la batalla, pero ahora voy a juntar a mis guerreros para enfrentar a sus propios hermanos, a Israel, Judá e Israel. Pero ahí es donde intervino la presencia de Dios. Y Dios no permitió que entre ellos hubiera guerra. Roboam estuvo en paz, se tranquilizó, tal vez tenía enojo porque el pueblo lo desecha, pero él no peleó contra Israel. Y también Jeroboam, el cual se dividió, y él tenía el pueblo, a la mayoría, él también estuvo en paz. Ahí nos damos cuenta que Jeroboam, a pesar de que estaba en contra de los abusos, pero también Dios permitió que estuviera él ahí. Y a veces nos va a suceder a nosotros, hermanos. Cuando Dios quiera darnos una enseñanza, una instrucción, Él va a levantar personas a nuestro alrededor para que podamos aprender. Y podemos decir, no, y son personas injustas, son personas malas. ¿Y por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios deja que tenga yo un compañero o compañera que me está haciendo daño? Me está haciendo la vida imposible. Es porque Dios quiere perfeccionarnos a nosotros. Dios quiere corregir aquellos errores que tenemos que corregir, que Dios ya nos los ha dicho a través de los mensajes, a través de los sermones, a través de los discipulados, de los estudios, a través de un verso. Dios ya nos ha hablado que tenemos que hacer un cambio en nosotros, un cambio de vida verdadero, y a veces no queremos ese cambio. Entonces Dios va a usar otros medios para traer ese cambio a nosotros. Y aunque ellos estuvieron como enemigos, pero la intervención divina, hermanos, la intervención de Dios no permitió que estallara la guerra. Nunca hubo conflicto. Sí hubo choques militares entre ellos, enfrentamientos, pero jamás hubo muerte. Y esa es la intención. Este hombre, Jeroboam, ¿cuáles fueron algunas de las obras buenas que él realizó? Él colocó protección en los límites. Cuando ya se dividen los reinos, él fue a Siquem, ya no podía estar en Jerusalén. El rey de Israel debería de estar en la capital, en Jerusalén. Pero como se dividieron, se quedó
en Judá, la capital. Entonces ahora el rey tenía que buscar otra capital, y él elige Siquem o Samaria. Ahí es donde él se establece, fortificó esa ciudad, hermanos, hizo que progresara esa ciudad. Pues antes era fuera de la ciudad, no era muy urbano. Entonces él comienza a edificar ahí su reino, la capital de su reino. Hubo mucho progreso. Después él se muda a Penuel, que también crece la ciudad, Transjordania. Y finalmente Jeroboam se establece en Tirsa, que era el noreste de Siquem, donde él construye su residencia y la capital de su reino. Fue un hombre que prosperó a la ciudad de Israel. Pero ahora vamos a ver también los errores que él tuvo. Y hemos estudiado cómo Dios los eligió a ellos, Dios permitió que estuvieran en el poder. Y mientras estos reyes, ellos se dejaban dirigir por el Espíritu Santo, cuando siguieron la palabra de Dios, los consejos de Dios, nos damos cuenta cómo Dios los bendijo, los prosperó abundantemente. Pero cuando ellos deciden voluntariamente apartarse de Dios, es cuando viene el fracaso a su vida. Y Jeroboam, después de que Dios permitió que él se levantara en armas, que él luchara por la libertad de Israel, Dios le permite estar gobernando a esta nación de Israel, pero él tuvo un miedo, un temor. Y aquí en el verso 24, vemos cuál era el temor de Jeroboam. Le dice Jehová a Jeroboam, así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra tus hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y se volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces, dice el versículo 25, reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y después fue a Penuel. Y posteriormente Jeroboam se da cuenta de algo, de que como Israel estaba acostumbrado a hacer las fiestas, sacrificios, el Shabbat, el Sukkot, las fiestas judías, y el único templo para ofrecer sacrificios era el templo de Salomón. ¿Y dónde se ubicaba el templo de Salomón? Pues en Jerusalén. Entonces Jeroboam dice: el pueblo va a sentir ese deseo, porque el pueblo judío, hermanos, ellos eran disciplinados en celebrar los ritos, las fiestas. Ellos eran muy estrictos en eso, muy disciplinados. No había excusa de: no, pues hoy no quiero congregarme, hoy no quiero ir a ofrecer sacrificio. No, ellos eran cumplidos, responsables. Hasta el día de hoy, cuando leemos en páginas o en programas de judíos, ellos son muy estrictos. Ya cuando es el día viernes que va a llegar el Shabbat, y si alguien está trabajando, no, ellos calculan su tiempo. Si faltan 10, 15 minutos para llegar a su casa, ellos dejan todo, se van, porque tienen que estar ya a las 6 de la tarde, estar en su casa, porque van a recibir el Shabbat. Y ellos no pueden ni usar el elevador, no pueden ni encender algo para alimentarse, no pueden hacer compras. Los centros comerciales antes de las 6 pasa una unidad con un sonido anunciando que ya se va a cerrar, y justo antes de las 6 ya no hay personas, solamente hacer trabajos menores, pero no puedes laborar nada. Son muy estrictos. Entonces Jeroboam dijo:
como ellos están acostumbrados a los sacrificios, y él dice, ¿y ahora dónde vamos a ir? Ya nos peleamos con los de Judá, ya no vamos a poder ofrecer sacrificios. Entonces a Jeroboam se le ocurre, pues como había un templo de Salomón, pues ahora yo me voy a construir mi propio altar. Ahí está el Señor, ahí se adoraba al Señor, pero también el Señor puede estar acá. Y a veces sí tenemos razón. A veces cuando preguntamos, hermano, ¿por qué no has ido a la iglesia? No, es que yo me conecto. No, es que yo en mi casa yo oro. En mi casa yo canto alabanzas. No, está bien, perfecto. Tienen un 10 por hacer eso en la casa, por oración. Pero también tenemos que congregarse, porque ese es otro mandamiento. Así como yo tengo que orar en mi casa, es un mandamiento del Señor. Puedo tener un discipulado en mi casa de manera virtual. No, es que yo tengo un grupo acá, un grupo por allá y escucho palabra. Perfecto, felicidades, los felicito. Pero también el congregarse es lo mismo. Y ahí es donde empezó el conflicto. Y dice Jeroboam, si este pueblo se le ocurre o quisiera ofrecer sacrificios a la casa de Jehová, pues tienen que ir a Jerusalén, porque el corazón de ese pueblo está ahí. Ahí es donde se alababa al Señor, ahí en Jerusalén es donde nosotros exaltábamos al Señor. Y ahora ya no, aunque nos dividimos, pero el pueblo, su corazón está allá. Él quiere regresar allá. Y va a volver a Jerusalén. Y entonces dice aquí, este pueblo se volverá a su Señor, y tal vez vuelvan otra vez a reconciliarse con Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, dice Jeroboam. Y eso es el riesgo que conocen aquellos que traicionan. Así como traicionan a otros, después a ellos los traicionan. Hay personas que se han ido de iglesias, han dividido iglesias y se van y se llevan a mucha gente y bien contentos. No, pero después ahí donde ellos están, alguien también se levanta y les divide. Y solamente se menosprecia el evangelio de Cristo. El nombre del Señor Jesús es vituperado a veces por ese tipo de cosas. No permitir esto. Y dice Jeroboam, no, Israel va a ir nuevamente y el rey los va a llamar. Tal vez les pueda decir, ¿saben? Sí, voy a acceder a la petición que ustedes me pidieron. Voy a ser más bueno con ustedes. Voy a darles ese apoyo. Y Jeroboam dice, tal vez Roboam, el rey de Judá, los vuelva a convencer y ahora me maten a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, vean lo que hacen. No, entonces no voy a dejar salir a Israel de acá. Ya estamos divididos. Y entonces él mandó a construir ya no un templo, sino 2 becerros de oro. Y ahí viene el error de este hombre. Tal parece que iba caminando bien, que iba correctamente, pero manda a construir 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. No, ya es suficiente. ¿Para qué se congregan? ¿Para qué tanto tienes que buscar? A una hermana le decía a su esposo, que era inconverso, pues ¿qué te pagan o qué es lo que tanto quieres estar ahí? Y así dice Jeroboam, ya basta, ya es mucho estar subiendo a Jerusalén. Y le dice, aquí están tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso un becerro en Betel y el otro becerro lo puso en Dan. Y dice el versículo 30, y por esta causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, hizo también cosas sobre los lugares altos. Aparte de esos becerros, colocó sus altares, lugares altos. Esos eran lugares altos, eran lugares que eran asignados para veneración. Y además, él mismo, siendo el rey, que no estaba autorizado, porque el único que podía nombrar era un sacerdote de Dios y de la tribu de Leví. Alguien que viniera de la tribu de Leví podía nombrar a otros sacerdotes o que fueran sacerdotes de la genealogía de Leví. Pero él mismo nombró sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Y entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne al mes octavo, los 15 días del mes,
conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Vean todo lo que hizo Jeroboam ya como rey de Israel, reino del norte. Sabía que una necesidad de adorar a Dios, pero no adoró a Dios. Él desvió la fe de Israel. A veces hay hombres que Dios les da la oportunidad de tener un lugar, un puesto, líderes, pero a veces en ese liderazgo donde Dios los respalda, tenemos lo que ahora se autonombran apóstoles, profetas, hombres que fueron muy bendecidos, muy prosperados. Dios respaldó su ministerio, pero cuando estaban en la cumbre de su ministerio, en la cumbre de su pastorado, muchos se dividieron, se torcieron. Y es lo que sucedió con Jeroboam. Siendo un hombre próspero, bendecido, respaldado por Dios, no le dio la gloria a Dios. Adoctrinó al pueblo. Por eso el ser rey, el ser líder, el ser jefe, el ser pastor, el ser sacerdote, el ser cura, no nos da autoridad de desviar al pueblo, de predicar o engañar a la iglesia. No, la palabra, la regla, la autoridad máxima es la palabra del Señor. La Biblia es la autoridad. Y no importa el nivel que tengamos, el rango que tengamos, el puesto que tengamos o la jerarquía que tengamos, no estamos autorizados para crear nuestra propia adoración, nuestros propios principios. No, ya los principios están establecidos. Dios instituyó su palabra. Jeroboam no estaba autorizado para nombrar sacerdotes, no estaba autorizado para crear otra nueva adoración. Él no estaba autorizado para cambiar las fechas. Él cambió las fechas, hermanos, de las fiestas judías. Estos fueron los pecados. ¿Y qué sucedió? Siempre después de la desobediencia, hermanos, viene una consecuencia, una disciplina. Nunca pensamos que, pues yo voy a cometer este pecadito, voy a desobedecer al Señor, pues nada más es poco. No, ¿qué tanto es tantito? Así pensó Jeroboam y se dividió, se separó primero de Israel, pero después se separó de la palabra, y eso fue lo más triste. Y hubo consecuencias. Y la primera consecuencia dice en primer libro de Reyes capítulo 13 verso 1, que aquí que un varón de Dios vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto a él al altar para quemar incienso. Entonces este profeta, hermanos, cuando ve que Jeroboam estaba ofreciendo incienso, y eso no se lo había mandado el Señor, no, incienso ofrecen los brujos, los chamanes, los santeros, que usan esos elementos para invocar espíritus. Por eso nosotros estamos, la palabra del Señor y nosotros estamos en contra de altares, de imágenes, de ídolos, de prender fuego, de prender humo, porque todos son elementos que usan los brujos, y eso es lo que quería usar Jeroboam. Y viene un siervo de Dios y le dice: palabra de Jehová dijo, altar, altar. O sea, él le estaba hablando al altar que estaba ofreciendo Jeroboam, tenía ahí su incienso, pero él le hablaba al altar, pero se lo estaba diciendo al rey. Él le dice: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ese rey Jeroboam, que estaba, según él, ofreciendo servicio a Dios, un sacrificio a Dios, estaba quemando incienso, y el profeta le dice: tú estás quemando incienso sobre ese altar,
Dios va a levantar un nuevo rey, y ese rey va a venir y va a quemar a los hijos de Israel por estar ofreciendo algo que Dios no les pidió. Ya había una sentencia. Después viene también otro castigo sobre Jeroboam. Tuvo un hijo y este hijo se enfermó, y cuando su hijo de Jeroboam, del rey, estaba enfermo, él le dice a su esposa: mira, disfrázate para que no te reconozcan, ponte una peluca, unas gafas, y tienes que ir al profeta y le vas a preguntar qué pasó o qué va a pasar con nuestro hijo. Y según esta mujer va para engañar al profeta, pero el profeta ya, Dios le había dicho: mira, va a venir a ti la esposa del rey Jeroboam. Ella se cambió de ropa, pero dile que tú sabes quién es ella. Y también adviértele que su hijo morirá. Y así sucedió. Hubo muerte, hubo destrucción, pero todo esto es a causa del pecado. A veces nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué viene el otro? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? A veces es por las acciones, lo que hemos hecho. Pero Dios tiene compasión y misericordia si nosotros nos volvemos al Señor. Dios permitió que su hijo del rey se enfermara, pero también para que él cambiara su dirección, que se volviera al Señor en arrepentimiento. Y Dios podía darle salud, Dios podía bendecir a su hijo. A veces suceden cosas en nuestra vida, hermanos, en nuestra familia, en nuestros hijos, porque Dios quiere enderezar nuestros pasos. Dios quiere que nos volvamos a Él, que nos alejemos del pecado, que nos alejemos del mundo y que nos volvamos al Señor Jesucristo. Ese es el único anhelo, es el único deseo de Dios en nosotros. Que busquemos a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. A veces, aunque por el pecado viene la ira de Dios, pero dice el profeta que Dios es lento para la ira y Él es grande en misericordia. El amor de Dios es inmenso. Dice Juan que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que, hermano, hermana, amada iglesia, en esta tarde, tal vez tú solamente has visto la rigidez de Dios, la disciplina de Dios. El Señor no quiere solamente eso para ti. El Señor ha permitido esto porque quiere que nos volvamos a Él, que analicemos nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo, y que nos volvamos al Señor, y Dios tendrá misericordia de nosotros. Aquí está ese Dios que es grande en poder. Nosotros mejor que nadie conocemos lo que es necesario cambiar en nuestra vida. Tenemos que hacer un análisis, un examen de lo que le hemos fallado al Señor. ¿Qué hemos hecho equivocadamente? Y en esta mañana decirle: Señor, yo me he equivocado, te he ofendido, he cometido estos pecados y no quiero que esos pecados vengan un juicio sobre mí, vengan consecuencias sobre mí. Señor, yo te pido que tú tengas compasión y misericordia. Ponte de pie. Ahí donde estás, en tu corazón, en tu mente, empieza a decirle al Señor que tú reconoces que has ofendido a Dios. Y dile: Señor, yo acepto que he cometido errores, que me he equivocado, te he fallado, Señor. Tal vez te pido perdón y entrego mi vida a ti, Señor Jesucristo. Alabemos al Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado
Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Una vez más, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias porque tu misericordia es grande. Gracias, Señor, porque tú eres paciente con nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes compasión de nosotros, Señor. Tu palabra nos enseña también que tu iglesia también tenemos que ser pacientes con otros, soportarnos, Señor. Los que somos fuertes en fe, fuertes en madurez espiritual, Señor, soportar a los débiles. Yo te pido, Dios amado, que tú nos ayudes, Señor, a actuar con dignidad, con amor, con respeto, Señor, con nuestros hermanos, con tu iglesia. Te pedimos, Señor, que también pongas en nosotros esa tolerancia. Quita toda intolerancia de nosotros, todo fastidio, todo enojo, Señor. Ayúdanos a guiar a aquellos que están, Señor, iniciando en tu camino. Aquellas almas, Señor, que están comenzando en el discipulado, aprendiendo, que podamos, Señor, guiarlos por el camino correcto. Pero también aquellos, Señor, que ya tienen algún tiempo y que no han podido, Señor, crecer o avanzar, que tomen esa decisión, Señor amado, que puedan crecer. Tal vez al principio ellos se alimentaban de esa leche espiritual, pero ahora tienen que participar de ese alimento sólido, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por las almas que tú has traído a tu casa. Que tú, Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor, derrames salvación, perdón de pecados, pero también sanidad. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por aquellas peticiones que fueron expuestas, pero que tú has respondido, que tú has contestado, Señor. Gracias, Dios bendito. Ayúdanos, Señor amado, ahora a crecer cada día más, Señor, a ir avanzando en el conocimiento de tu palabra, a ir creciendo, Señor, en la madurez espiritual, a ir cada día, Señor, en el trabajo misionero, en el evangelismo, también, Señor, en nuestra casa, como padres de familia, Señor amado,
que podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, con la palabra, con las enseñanzas, pero sobre todo con el testimonio. Muchas gracias, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a no separarnos, a no apartarnos, Señor. Que el enemigo no nos engañe, no nos seduzca para desviarnos y cometer pecados, Señor, porque las consecuencias son terribles. Gracias por tu iglesia, gracias por los servidores, por los guerreros de oración, por los ministros de liberación, por los líderes, por los que participan, Señor, por el equipo de alabanza, por toda tu iglesia, Señor Emanuel. Y también te pedimos por las diferentes congregaciones, por los diferentes pastores que también anuncian tu palabra, Señor, y que predican tu evangelio. Gracias por estar con nosotros. Vamos a salir. Llévanos con bien, con bendición. Cuida a tu iglesia y también bendice, Señor, nuestro segundo servicio de esa tarde. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bendice a toda tu iglesia presencial y a toda tu iglesia virtual, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Nos vemos a las 6 y también les esperamos el miércoles. Aquí nos vemos